Hola a todos, les quiero compartir mis reflexiones al respecto de los libros de Esdras y Zacarías. De Esdras me llevo tres lecciones principales. La primera, al ver cómo habla acerca de que el espíritu despertó, más bien que Dios hizo despertar el espíritu de Ciro, un rey que no creía en Dios, para que hiciera las cosas que Dios quería hacer. Eso me habla acerca de cómo Dios es el más interesado en llevar a cabo sus propósitos. Y es algo que los que hemos sido llamados a hacer sus propósitos, su pueblo, tendemos a olvidar. Entonces como que nos frustramos haciendo la obra de Dios, creyendo que estamos solos haciendo la obra de Dios, y se nos olvida que Dios es el más interesado en llevarla a cabo, en llevar a cabo la salvación de tu familia, en llevar a cabo que las cosas se ordenen en tu trabajo, en llevar a cabo que más gente conozca a Cristo, en llevar a cabo sus propósitos. Dios es el principal interesado. Entonces para mí esa verdad ha estado resonando en mi día a día, y eso me ayuda a relajarme y a disponerme a ser un instrumento de Dios en lugar de ofuscarme en hacer que las cosas sucedan en mis fuerzas. Jamás, yo creo, se iban a imaginar que un rey que no conocía a Dios iba a hacer las declaraciones que hizo, de que, oye, aunque sea por los motivos que fuese, o sea, estaba leyendo unos comentarios y decían que el rey Ciro pues creía en muchos dioses. Entonces me decía, pues mejor le oro a todos los dioses, incluido Jehová, el Dios de los judíos, para pues ganarme su favor. No vaya a ser que algún día lo ocupe, sea el motivo que sea. ¿Fue Dios o no fue Dios? El hecho de que este rey haya decretado libertad para el pueblo de Israel de volver a su tierra y de reconstruir el templo, solo Dios hace esas cosas. Entonces mi convicción es que ese Dios es el mismo Dios al que hoy sirvo, y es el mismo Dios que sigue igual de primordialmente interesado en llevar a cabo sus propósitos para los cuales Él me ha llamado. Entonces mejor me detengo, oro y digo, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo que ni me imagino, ayúdame a estar atenta, ayúdame a colaborar, ¿no? Porque ese es el segundo punto. No todos quisieron colaborar. El llamado fue a que el pueblo de Israel regresase a su tierra. Dato curioso, la tierra a donde habían sido deportados estaba nada más 1500 kilómetros cruzando un desierto de distancia. ¿Quién iba a querer volver? Para empezar, no nada más el viaje, que flojera caminando, o sea, desierto, ok. ¿Quién iba a querer volver a una patria que ni siquiera era la propia ya? Habían pasado 70 años del exilio. A lo mejor los más jóvenes que se habían ido ahorita tenían 80, 90 años. Todas las demás generaciones ya habían nacido allá. O sea, se consideraban a lo mejor más de allá que de acá. Entonces no muchos, no la mayoría respondieron a este llamado. Entonces yo creo que es algo que sigue pasando hoy. No colaboramos con las cosas que Dios está poniendo en movimiento para llevar a cabo sus propósitos, porque no siempre son populares, no concuerdan con los valores que son comunes en la sociedad en la que se vive, no son prioridad a lo mejor en nuestro día a día. Pero entonces tenemos que tener ojo con eso, porque recordemos Romanos 12:2, que no debemos de conformarnos a la cultura en la que estamos insertos. No quiere decir que no participemos en ella o que no la disfrutemos. Dice, no te amoldes, no te hagas tan cómodo, tú no eres de aquí. Algún día te voy a decir, vuelve a tu tierra, ¿y qué vas a hacer? Y yo creo que esto también tiene como que es una figura de lo porvenir. O sea, algún día Dios nos va a llevar, Dios nos va a llamar a que volvamos a casa, nuestra patria celestial. Y qué tanto vamos a estar de que dispuestos a pagar el precio para volver, ¿no? Entonces eso es algo que se me acaba de revelar. Lo dejo ahí para digerirlo. Entonces esto nos da, indicios de la naturaleza de las cosas que Dios nos llama a hacer. No siempre son populares, no siempre son fáciles, implican un alto costo personal, implica movernos, incomodarnos. Entonces, ahí se las dejo. Y también la tercera cosa que Dios me hablaba al respecto en este libro tan chido, es que Dios permanece.
el himno que cantaban. Es de hecho algo que a veces hemos cantado en alabanza, cómo alababan a Dios diciendo que el amor de Dios permanece para siempre, y cómo estaban gozosos de que podían volver a su casa y reconstruir, y estaban de que poniendo las bases, los fundamentos, y estaban alabando a Dios diciendo de que Dios, tu amor permanece. Y a mí esto resonaba en mi corazón como algo así. Imagínense, véanlo como que en un panorama histórico, todo lo que había pasado desde que Dios planeó esto, ¿no? Cómo habían fallado, cómo habían caído, cómo habían, incluso se habían perdido la esperanza porque los habían deportado, y como quiera otra vez estaban aquí construyendo el templo. O sea, qué más testimonio de que lo que Dios dice que va a hacer, no importa las circunstancias, no importa el pecado, no importa el fracaso, Dios se va a encargar de que suceda. Wow, de verdad que Él permanece, Él es fiel y podemos confiar. Wow, o sea, para mí es como que qué autoridad tiene lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que se va a hacer, lo que se va a cumplir. Entonces, esas fueron mis lecciones de Esdras. Quiero hablar un poco acerca de lo que aprendí en Zacarías. Me llamaba mucho la atención esta frase de, se los leo, dice: en torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego, y dentro de ella seré su gloria. Anterior a este versículo hablaba acerca de cómo ya no iban a tener que construir murallas para alrededor de la ciudad, denotando no nada más que iba a ser tan vasto esta provisión, que no iban a poder cerrarlo de la abundancia, sino que yo me pongo a pensar en el contexto de en ese entonces, una muralla era lo único que protegía a una ciudad de una invasión. Entonces, como que decirles, ok, construyan su ciudad, pero ya no le pongan muralla, es como, y Señor, ¿quién nos va a proteger? Entonces viene este versículo: yo voy a protegerlos. Ya no hay necesidad de que tú vivas para defenderte, yo voy a defenderte. Entonces, yo creo que eso es algo que nos falta mucho como creyentes en la actualidad. Creemos en Dios, pero amoldarnos a la cultura actual hace que nos olvidemos de que no tenemos que luchar por salvar nuestro pellejo. Dios es muro de fuego alrededor de nosotros. Dios no va a permitir que nada nos pase. Y si permite, las pruebas son para sacar el brillo, o sea, pulir, llevarnos a más, como ese oro que se prueba con fuego, ¿no? Entonces, no hay necesidad de ver por nuestra espalda. O sea, Dios es nuestro guardador, y eso es algo que para mí ha sido, wow, algo que me ha cambiado la vida en estos meses. También, otra cosa que Dios me habla, me lo tengo aquí apuntado, varias cosas, pero una de las cosas que Dios me saltaba a la vista era esta frase de que sucede en varias visiones, cuando Zacarías ve algo y dice que no entendía, y que el ángel le decía que, ¿cómo que no entiendes? Y dice al menos en 2 ocasiones, dice, tuve que admitir que no entendía, tuve que admitir que no sabía. Entonces, wow, no sé, para mí esto es algo súper importante. Muchas veces no admitimos que no sabemos, y por eso nos perdemos de que Dios mismo nos enseñe. Y yo creo que es algo bastante relevante para nosotros como creyentes en cualquier contexto, porque como creyentes no recibimos el uno del otro, entonces no tenemos un corazón enseñable, y como creyentes con la persona que no es creyente nos creemos que sabemos todo, entonces no somos capaces de admitir que no sabemos. Entonces, incluso hay cierta soberbia como de que cómo me va a enseñar un no creyente algo, y eso no es de parte de Dios. O sea, me encanta esta actitud de Zacarías de, pues sí, tuve que admitir que no sabía, y como quiera el ángel le explicó todo. O sea, no fue como que, no sabes, no, pues ni modo, te quedas ahí en la ignorancia. Entonces, para mí me llamaba mucho la atención esto, porque es algo con lo que personalmente lucho. Quiero saber todo y quiero siempre ser la que sabe todo, y no me ayuda a ser enseñable. Entonces es algo que Dios ha estado tratando conmigo personalmente, y para mí me reafirma eso de que es mejor aceptar que no sabes y aprender, o sea, y tener esa actitud enseñable
en todas las conversaciones que tengas, guardar más silencio, escuchar al otro, sabiendo, con expectativa de aprender algo, no nada más así como que te estoy escuchando para ver qué te respondo y por eso no te estoy escuchando en realidad porque estoy pensando que te voy a contestar. Nada de eso es admitir que no sabemos, sino todo lo contrario, querer transmitirle a la persona eso, o sea, sin querer le transmites a la persona eso de que tú sabes más. Entonces yo creo que eso a la larga no nos lleva a aprender más de Dios. Y otra cosa, ya para cerrar, en Zacarías vemos como que se borra esta línea entre los ámbitos naturales y espirituales. Como que lo vemos en una misma dimensión, al ángel, Zacarías y luego Josué, y como que nunca te dicen, como que esto no era visible, sino como que en todo momento estaba visible todo. Entonces, a mí eso me recuerda de que en realidad así son las cosas. Y se respalda con lo primero que hablaba. O sea, Dios usa agentes espirituales para llevar a cabo sus planes. Que no los estemos viendo no quiere decir que Dios no esté obrando ya. Dios manda a estos ángeles, a estas criaturas, o sea, como que ves cosas de que, sí, se levantaron mujeres aladas y cumplieron el propósito de llevar a Babilonia a su lugar de origen para extirpar la maldad de raíz. Entonces tú dices, todas estas figuras no son nada más como que, para que entendamos, sino que realmente pasaron y están pasando en la actualidad. Son agentes espirituales que están presentes haciendo la obra del Señor, aunque nosotros no lo veamos. Entonces Dios no nada más se vale de instrumentos de carne como nosotros, sino también de instrumentos espirituales, ángeles y todas esas huestes celestiales para poder llevar a cabo sus propósitos. Entonces que no se nos olvide eso también, que no somos los únicos, que no somos de que, si no lo hago yo, ¿quién? No, Dios se encarga. Dios es el más interesado en llevar a cabo sus propósitos y Dios usa todo. Y que no lo veamos no quiere decir que no esté haciendo algo. Entonces, pues eso es todo. Espero que les haya servido estas meditaciones en mi corazón y nos vemos la próxima semana. Gracias.